Un saludo para todos y todas. En este momento vamos a hacer una interpretación geométrica de la identidad de la suma de ángulos. En este caso voy a considerar la identidad de la suma de ángulos dobles. Ángulos dobles. Entonces, entonces acá el seno de alfa más beta, no sabemos a qué identidad nos va a dar esto. Igualmente, el coseno de alfa más beta tampoco sabemos qué nos va a dar esto. Entonces yo voy a hacer el plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Entonces acá voy a trazar un punto y ese punto lo voy a llamar O. Y voy a trazar una recta con punto final en R. Y acá se va a formar el ángulo alfa, la abertura alfa. Y acá voy a trazar sobre este mismo punto una recta que va a tener por extremo el punto P. Los puntos se van a nombrar mayúsculas. Y entre OR y OP voy a considerar el ángulo segundo, que es el ángulo beta. El alfa es este. Y entonces desde este punto voy a trazar una perpendicular al eje X. Al eje X. Y este punto lo voy a nombrar Q. Y voy a trazar otra perpendicular a la recta al eje X. Entonces aquí forma un ángulo de 90, que es perpendicular. Y desde este punto P al punto R voy a trazar una perpendicular, o sea, forma un ángulo de 90. Bueno, entonces acá yo voy a hacer lo siguiente. Acá entre la recta OR y PQ hay una intersección, o sea, se chocan las dos rectas. Entonces este ángulo de acá y este ángulo de acá son congruentes. ¿Qué quiere decir eso? Que son iguales. Entonces tengo ángulos congruentes, iguales, y tengo el de 90. Entonces el tercer ángulo obligatoriamente a este tiene que ser alfa, perdón. Este es alfa y este es alfa, o sea que este ángulo es igual a este de acá. Listo. Entonces de acá vamos a hacer la interpretación del seno de alfa más beta y el coseno de alfa más beta. Bueno, entonces ahora borro acá y hago esa interpretación. Entonces yo digo que el seno de alfa más beta va a ser igual a ¿qué? Entonces yo voy a puntear el triángulo que necesito, que es este, que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque es alfa más beta. Entonces alfa más beta es igual al lado opuesto, que es PQ. Sobre PQ le ponemos una línea que significa un segmento sobre el segmento de la hipotenusa, que es OP. Y yo puedo descomponer este este PQ lo voy a descomponer de la siguiente manera. Desde este punto R voy a trazar una perpendicular a la recta PQ. O sea que aquí va a formar un ángulo de ¿qué? De 90. Y este punto se va a llamar T. Ese punto lo voy a nombrar T porque yo lo voy a descomponer, porque tanto este lado de acá va a ser igual a este lado de acá, porque va a caer perpendicular a este. Entonces, ¿yo qué hago? Este PQ lo voy a descomponer en PT más TQ sobre la hipotenusa OP. Bueno, entonces
yo puedo hacer lo siguiente. Entonces, como TQ es igual a RS, entonces yo acá hago una sustitución. Donde está TQ lo reemplazo por RS, entonces quedaría acá RS. Que ya sabemos que son iguales, porque son paralelas. Luego, entonces yo hago acá la suma de fracciones parciales. Entonces PT sobre OP más RS sobre OP. Entonces aquí tengo esta suma y yo puedo hacer lo siguiente para que me quede en relación. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. PT está en este triángulo pequeño que podemos ver acá. Entonces yo voy a hacer el producto de PR para que me vaya relacionando las razones allí. Entonces yo hago lo siguiente. Entonces yo cojo PT sobre OP y lo voy a multiplicar y lo divido por el segmento PR. Lo multiplico y lo divido para que no me altere la expresión. Esto es igual a 1 más. Igualmente cojo RS. ¿Y quién es RS? Entonces reemplazo otra vez esa razón. RS sobre OP. Y eso lo voy a multiplicar por OR. Por esa hipotenusa. Lo multiplico y lo divido porque esto equivale a 1. O sea, no me altera la expresión. Entonces yo ahorita, ¿qué hago? Por propiedad conmutativa, que significa la propiedad conmutativa de que el orden de los factores no me altera el resultado. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. PT y este PR se lo puedo acomodar acá debajo. Por PR sobre OP más RS y este OR se lo acomodo acá abajo por OR y este OP se lo acomodo a este OR. Ahí está la propiedad conmutativa. O sea que ahí estamos intercambiando nada más el orden de los factores, pero no me va a alterar el resultado. Ahora yo ¿qué hago? Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer la interpretación mediante las razones trigonométricas. ¿Quién es PT? PT es este lado pequeño que hay acá. Entonces PT a ese ángulo alfa que es igual a este vendría a ser lado adyacente. Del lado adyacente sobre la hipotenusa me va a dar el coseno de alfa por PR es este lado del triángulo y OP es la hipotenusa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este vendría a ser el tenemos PR lado opuesto, entonces sería el seno de beta. Entonces aquí tenemos seno de beta es igual a PR, que es el lado opuesto sobre la hipotenusa, que es OP, más ¿quién es RS? RS es este lado sobre OR, sobre la hipotenusa, o sea que ese sería el seno de alfa. El seno de alfa es igual al lado opuesto, que es RS, sobre la hipotenusa, que es OR. Y esto lo multiplico por ¿quién es OR? Pues OR es la hipotenusa sobre OP. Es OR, que es este lado, que en este caso vendría a ser el lado de este triángulo, pero OP vendría a ser la hipotenusa en este lado de acá. Entonces este sería coseno de alfa. Coseno de alfa es igual al lado adyacente, que es OR, sobre la hipotenusa, que es OP. Entonces aquí sería coseno de beta. Entonces aquí podemos concluir con esto, de que esto sería, entonces esta es la razón
esta es la forma en que pudimos haber expresado el seno de alfa más beta, que es igual al coseno de alfa por el seno de beta más el seno de alfa por el coseno de beta. Entonces vamos a hacer la interpretación del coseno de alfa más beta. Entonces coseno de alfa más beta. Igualmente cogemos el triángulo que está punteado, que es igual al lado adyacente, que es OQ, sobre la hipotenusa, que es OP. OQ sobre OP. Entonces, ¿quién es OQ? Yo lo puedo expresar de la siguiente manera, que sería OS menos QS, menos esta distancia, sobre OP. ¿Por qué hice esto? Porque puedo sacar una relación acá, porque ¿quién es QS? Va a ser igual a TS, a TR. O sea, es igual a esta distancia que hay acá, a TR. Entonces, yo llego y reemplazo acá, en vez de QS pongo ATR. TR. Y hago las fracciones parciales menos TR sobre OP. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Este OS está relacionado al triángulo mayor. Entonces yo acá, para que me quede, multiplico ambos lados, multiplico y divido por OR. Entonces acá yo puedo decir aquí lo siguiente. Entonces OS sobre OP, y lo multiplico por OR y lo divido por OR, menos TR sobre OP. Y acá TR, ¿quién es? TR es esta longitud. Lo voy a multiplicar por PR. Entonces lo multiplico y lo divido por PR para que no me altere la expresión. Lo multiplico y lo divido. Entonces aquí hago la propiedad conmutativa. El orden no me altera nada. Entonces sería OS sobre OR por OR sobre OP menos TR, y este me quedaría sobre PR por, entonces aquí me quedaría PR sobre OP. Y ahora hago la interpretación de esta en razones trigonométricas. Entonces aquí es igual OS sobre OR vendría a ser el coseno de alfa. Es coseno de alfa por, entonces acá vendría a ser, ¿quién no es OR? Entonces OR sobre OP vendría a ser el coseno de beta, que es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa, igual como este lado adyacente sobre la hipotenusa, menos, ¿quién es TR? Pues TR es este ladito, y TR me está relacionando lado opuesto sobre la hipotenusa con respecto al alfa. Entonces sería seno de alfa, que es igual al lado opuesto, que es TR, sobre la hipotenusa, que es PR, por, ahora acá, ¿quién es PR? PR es este ladito, y OP es este lado, es PR y OP. Entonces sería lado opuesto, el seno de alfa sería el lado opuesto, que es PR, sobre la hipotenusa, que es OP. Entonces aquí sería seno de beta. Entonces, ¿qué podemos mirar acá? Que el coseno de alfa más beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos seno de alfa por el seno de beta. Entonces aquí
Concluimos con esto y esta sería como las interpretaciones del seno y del coseno para ángulos dobles. Hasta luego, bye bye.